El tema que me tocó es qué pensar en un paciente agudamente enfermo. Prácticamente todo el tema de VIH. Pero vamos a tratar de sintetizarlo y correr un poquito con el fin de abarcar la mayoría de las cosas y hacer un resumen muy sucinto de lo que es este tema. Todo el mundo creo que ha presentado esta diapositiva y es simplemente para recalcar la cantidad de personas que a junio del 2007 ONUCIDA tenía registradas como personas viviendo con VIH, y ustedes se pueden dar cuenta que son más de 36 millones de habitantes, de los cuales los adultos son más de 34 millones, pero lo que quiero que tengan ustedes en cuenta aquí es que más del 50% de esas personas que están viviendo con VIH son mujeres, y ustedes se pueden dar cuenta también que la muerte secundaria a VIH complicado es extremadamente alta. Simplemente para recordar, recordemos que el VIH es un virus que tiene mucho tropismo por unas células que se llaman células CD4, y como podemos ver en la gráfica aquí, él ingresa, así como muchísimos otros virus, y hace diferentes transformaciones donde se complementa con el adenoma de la célula, y a través de enzimas, la transcriptasa, la integrasa, la proteasa, que ya más adelante veremos la importancia de estas, hace que se replique y se hagan nuevos viriones completamente infectantes para nuevas células. Y eso se vuelve muy repetitivo, en donde la glicoproteína 120, que es una glicoproteína que está en la parte externa del VIH, es la que primero entra en contacto con el linfocito. ¿A través de qué? A través de un receptor que se llama CD4, pero quien le abre la puerta de entrada al VIH son estos dos correceptores, que son los receptores R5 y X4, y a través de eso es como se favorece la replicación del virus. Y ustedes pueden ver aquí que ya a las 24 horas de inoculación, la parte de todo el sistema linfático local del área por donde ingresa el virus ya está infectado. Y así sigue, y ustedes pueden ver que ya a los 7 días aproximadamente el virus ya está diseminado absolutamente en toda el área linfática. De 8 a 30 días ya existe una replicación masiva, y poco más adelante se da esto que ustedes ya conocen, que es el síndrome de retroviral agudo. Posteriormente llegamos como a un culmen, a una fase donde ya la replicación es tanta como que para, porque también los CD4 como que bloquean un poco esta replicación. Entonces, ¿por qué ingresa un paciente a urgencias o por qué el paciente agudamente enfermo nos consulta? Primero tenemos que tener en cuenta esto. Uno, si el paciente conoce o no conoce su estatus. A veces el paciente no conoce su estatus de que está infectado, entonces muchas veces va a entrar a las salas de urgencias o a sus consultorios porque llega con un síndrome retroviral agudo, lo que acabo de decir, o sea, llegó con tanto nivel de viremia que hace que el paciente tenga síntomas, ¿cierto? ¿Y cuáles síntomas pueden ser? Un síndrome mononucleósico, o sea, se llena de ganglios, un rash, una encefalopatía por VIH. La otra es que el paciente, aunque no conozca su estatus, llega en un estadio ya muy avanzado de la enfermedad. Y al igual que si conoce su estatus, puede también llegar a un estadio avanzado de la enfermedad y ya nos consulta es por las complicaciones que tiene el VIH, específicamente ¿cuál? Por las infecciones oportunistas. La otra parte por los cuales nos pueden consultar son los efectos secundarios de los medicamentos. El paciente conoce su estatus, ya está en tratamiento, pero lastimosamente los efectos adversos de los medicamentos, a veces algunos son muy malos, muy duros, y el paciente consulta por esto. Y lo otro, pues el paciente que puede ser VIH, conozca o no conozca, pero que también le puede dar cualquier otra patología, ¿cierto? Y por la cual puede también consultar, y eso también lo debemos de tener en cuenta. Muy bien, entonces como todo paciente es muy importante una historia clínica completa. Yo a mis estudiantes, a los residentes, los molesto todo el día, y a los médicos que trabajan conmigo los molesto todo el día, porque la historia clínica es lo más importante que nosotros tenemos, es la herramienta más importante para poder determinar todo ese historial del paciente y hacer realmente una verdadera, tener una verdadera estrategia de llegar a qué es lo que necesita el paciente. Entonces, una muy buena historia clínica,
hacer una exploración física, obviamente, desde la cabeza hasta los pies, muy bien realizada. Y si necesita y que va a necesitar pruebas complementarias, pues obviamente también realizarlas para nosotros poder objetivizar en ese caso hacia dónde nos vamos. Y si el paciente ya está diagnosticado, pues nosotros poder evaluar si ese paciente en qué estatus está, si está con un CD4 alto, si está con un CD4 bajos, y así yo ver como para dónde he hecho. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a empezar a mirar. Entonces, ¿por qué puede consultar el paciente? Uno, la principal causa, o no la principal, una de las principales causas es la fiebre. La fiebre, pues, es un síntoma demasiado general, ¿cierto? Muy disperso, muy difuso y que cualquier cosa nos lo puede dar. Entonces, en el contexto de estos pacientes, una de las cosas que debemos de tener en cuenta es lo que hablaba ahorita, el estatus en que está, o sea, qué nivel de inmunidad tiene él, o sea, su nivel de CD4 está alto, está bajo, para yo poder orientar hacia qué patologías puedo pensar. Una de las principales, esta yo creo que sí es la principal causa, el principal síntoma por la cual consultan los pacientes es la disnea. Esa disnea nosotros la podemos ver en diferentes puntos cardinales, como lo pueden ver, o puede ser de origen respiratorio, y de la parte respiratoria puede ser por algo infeccioso o no infeccioso, puede ser de origen cardíaco, puede ser de origen metabólico o simplemente puede ser de origen psiquiátrico, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos de dilucidar. Sin embargo, como les decía que la disnea es pues la principal causa de consulta, nosotros ya tenemos que empezar a imaginarnos y a evaluar cuando el paciente llega, que tengo dificultad para respirar, que tengo fiebre, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Para dónde he hecho? Y ahí es donde yo tengo que empezar a ver. Los pacientes principalmente que tengan disnea, tengan en cuenta ustedes que si es una disnea de rápida progresión, yo tengo que pensar inmediatamente en neumocistis Hirovechi, ¿listo? Las disneas de más que sean subagudas o crónicas, ya pienso en otras patologías, pero lo que el paciente puede matarme en este momento es un neumocistis Hirovechi descompensado que es bastante agresivo. El 80% son por neumocistis, el 75% son por tuberculosis, y ya de ahí para abajo, lo que ustedes quieran, criptococosis, histoplasma, causas no infecciosas como el sarcoma, la infiltración de un linfoma. Muy bien, y dentro del enfoque de mi paciente con disnea, ¿qué voy a hacer? Pues todos los laboratorios de rigor, y obviamente que estoy seguro que ninguno le va a negar una radiografía a su paciente. Entonces, como para tener en cuenta los hallazgos de esa radiografía, recordar que el paciente con VIH puede presentar una radiografía completamente normal, independientemente de si su estatus sea avanzado o no. Y esa radiografía normal, miren que también, aunque puede ser simplemente una bronquitis del paciente, puede ser también que el paciente tenga una tuberculosis, un complejo Mycobacterium avium o el mismo neumocistis Hirovechi. Si hay una infiltración alveolar local, focalizada, como esta radiografía que nosotros vemos aquí, pues nosotros debemos pensar principalmente que el paciente tenga una neumonía adquirida en la comunidad, sin dejar de pensar en otras posibilidades, incluyendo tuberculosis, neumocistis, incluso patologías neoplásicas, porque eso podría ser una masa, es simplemente una radiografía que estamos viendo, es una foto de algo que está ahí. Muy bien, si el paciente tiene un infiltrado intersticial bilateral como el que ven en esta radiografía, si ustedes ven que es un infiltrado como moteado, como en alas de mariposa, parailiar, pensar siempre neumocistis Hirovechi, ¿cierto? O sea, no es palabra de Dios, sino que piensen de primera como primera causa, sin demeritar las otras causas, porque igual puede ser una tuberculosis, miren, es un patrón que también intersticial, difuso, algodonoso, que también nos semeja a una tuberculosis. Igualmente, algo diseminado, un linfoma, un sarcoma diseminado también nos va a presentar como los mismos patrones. El patrón miliar, clarísimo, miren que es mucho más tupido el infiltrado, y este es un patrón miliar que obviamente nos hace pensar en una tuberculosis diseminada. Y así ustedes pueden ver si tiene una cavitación o un derrame, cada una de las cosas en que podemos pensar. Si un paciente con VIH se presenta y ustedes en una radiografía le encuentran un neumotórax, también pensar en neumocistis Hirovechi, más que en que se rompió una cavitación y es una tuberculosis. Es muy seguramente porque las bronquiectasias que produce el neumocistis se pueden también reventar y eso producir un neumotórax. Muy bien, entonces
Pues obviamente yo analizo mi paciente, lo enfoco y veo los criterios de hospitalización, cualquiera de estos que ustedes ven aquí y todo pues, lo que hemos hablado. Si el paciente lo ve mal, pues hospitalícelo, porque seguramente ante el miedo que muchas veces los médicos tienen y estigmatizar, como decía Inés hoy en la mañana, entonces, uy, es VIH, yo esto no sé, entonces, ¿qué le dicen al paciente? No, ¿sabe qué? Consulte que usted tiene en estos días o le doy cita prioritaria para el programa, para que allá lo vea el médico del programa o lo vea el infectólogo, pero es que resulta que muchas veces ya lo vemos 15, 20 días después o a veces no alcanza a llegar a nuestra consulta. Muy bien, pasando de eso, vamos a ver los síntomas neurológicos. Las complicaciones neurológicas de los pacientes son alrededor del 20%, ¿sí? Y cuando esos pacientes consultan por algo neurológico, uno de los principales síntomas es la cefalea. La cefalea se puede decir por muchísimas cosas, principalmente tenemos que pensar en hipertensión endocraniana, efectos de masa, algo ocupante que esté ahí en el cerebro, ¿listo? Igualmente, el paciente puede presentar déficit neurológicos, ya sea motor o sensitivo, episodios de convulsiones, alteraciones de la conciencia, síntomas meningios, alteraciones pues, de la conciencia y cuadros de encefalitis. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? De ese 20% que presentan problemas neurológicos, hasta el 90% pueden presentar síntomas, o sea, se manifiestan las alteraciones neurológicas. Y la principal causa que nosotros vemos en nuestros pacientes que consultan y que tenemos hospitalizados por síntomas neurológicos es la toxoplasmosis. ¿Listo? ¿Seguido de qué? De la tuberculosis meningia, también puede haber criptococo, que es muy frecuente en nuestro medio, y ya se está llegando menos, pero también lo vemos en cefalopatía por el mismo VIH o por otros virus como el citomegalovirus. Entonces, igual, dentro de mi enfoque, no le voy a negar al paciente una imagen a nivel de sistema nervioso central y muy seguramente ustedes le van a tomar un TAC o una resonancia y lo que él les puede mostrar va a ser esta imagen, y es una imagen de masa compresiva con edema, un realce en anillo. Lo primero que tengo que pensar yo es en una toxoplasmosis cerebral. Si tiene cuadro de meningitis o meningoencefalitis, lo veíamos en la diapositiva anterior, la principal causa es la tuberculosis meningia. Y encefalitis sin meningitis es principalmente por la criptococosis y sin demeritar tampoco el citomegalovirus. Muy bien. Hay otras causas que no podemos dejar de pensar, ¿no es cierto? La causa neoplásica, el paciente también puede consultar y nosotros lo que podemos ver de acuerdo a esas imágenes y es también descartar la presencia de un linfoma primario del sistema nervioso central. La diferencia, si ustedes lo pueden ver, es que este no tiene realce, generalmente son lesiones únicas, pero producen gran edema cerebral. Igualmente, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es producida también por un virus, esto produce alteraciones de la sustancia blanca y ustedes se van a dar cuenta, son hipodensidades que son periventriculares, que son bilaterales pero asimétricas. Entonces no ven cosas de ocupación, no ven cosas de edema, sino alteraciones de desmielinización del parénquima. Y la neuropatía periférica, hablando del sistema nervioso periférico, también se presenta mucho en los pacientes, hasta un 50%, incluso secundario al mismo VIH. Muy bien. Entonces, para resumir, en la parte neurológica, si nosotros tenemos una afección meningia, síntomas de meningismo o de meningitis, pensar meningitis por tuberculosis, meningitis por criptococo, meningitis por el mismo VIH o por infiltración neoplásica. Si el paciente tiene una alteración del parénquima cerebral, entonces ¿en qué tenemos que pensar? Ya lo veíamos las imágenes, si es una masa compresiva, pensar primero en toxoplasma, si el paciente tiene tuberculosis, en tuberculomas, en criptococomas. ¿Sí? Si el paciente tiene una alteración cognitiva, pensar más en virus, el complejo de virus herpes, el citomegalovirus. Si también las alteraciones de médula espinal como parte del sistema nervioso central, puede producir una mielitis transversa, esa es muy frecuente encontrarla por citomegalovirus. Y también alteraciones del sistema nervioso periférico, como ya vimos. Muy bien, entonces, dentro de mi enfoque, cuando el paciente llega con esos síntomas, ¿qué es lo que primero voy a ver? Entonces ya dijimos, el paciente llega focalizado, o sea, pienso algo que tiene algo compresivo, edema bastante extenso que me está generando un síntoma de focalización,
o el paciente llega con alteraciones cognitivas simplemente sin ninguna alteración neurológica, ni sensitiva ni motora, o el paciente me llega simplemente con crisis convulsivas sin ninguna otra sintomatología, o me puede llegar con todas, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes, yo sí quiero ser muy incisivo en que tengan muy en cuenta, y a esos pacientes hay que pararles bolas, perdónenme la expresión, porque muchas veces, vuelvo y digo, a veces la persona no sabe, que no quiere enredarse con el paciente que llega complicado, simplemente le dice tome cita con infectología o con el programa, y cuando el paciente llega o no nos alcanza a llegar, porque un paciente con alteración del sistema nervioso central es una cosa muy grave y el paciente se nos puede morir en cuestión de días. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en ese paciente para el enfoque, ¿qué es? El examen físico, la historia clínica, todo lo que ya hemos visto, y tomarle una imagen. Ojalá la imagen que se tome fuera una resonancia. Sin embargo, como en nuestras instituciones pues sabemos que tenemos dificultades, entonces si tenemos el escáner, pues tomarle una escanografía y ver qué pasa. Si esa escanografía, lo que pasa es que no es muy sensible y puede que no nos muestre muchas cosas, ¿sí? Pero si nos muestra, puede que nos muestre una lesión ocupativa, ¿cierto? Donde, como vuelvo y digo, lo que tenemos que pensar, toxoplasmosis cerebral. Y debemos empezar un tratamiento empírico, así sea otra cosa, así lo que tengas un linfoma, pero si es una imagen que sugiera una toxoplasmosis, hay que darle tratamiento, porque el tratamiento iniciado a tiempo es lo que va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente. Entonces, pues recordemos, en nuestro medio trimethoprim y clindamicina son los medicamentos de elección. Si esa imagen lo que nos muestra es una lesión hipodensa en el área periventricular, ya dijimos, pensemos más en una leucoencefalopatía multifocal progresiva, y si no tiene nada, porque no puede presentar nada, simplemente atrofia, puede ser por demencia relacionada al VIH o una meningitis, y no vamos a encontrar absolutamente nada en las lesiones del TAC. Por eso lo que se recomienda es una resonancia con gadolinio, que es la que nos permite evaluar con muchísima más sensibilidad qué lesiones pueden haber a nivel del sistema nervioso central, y es más, porque nos puede ayudar a ver mucho más allá de lo que el TAC no nos deja ver en área. Entonces, igualmente a esos pacientes no le podemos negar una punción lumbar. La punción lumbar es vital para esos pacientes, ¿sí? Porque ahí vamos a encontrar muchas veces el diagnóstico aún sin encontrar nada a nivel de las imágenes. Entonces, recordemos, eso yo creo que ustedes lo saben, si en la imagen... En la imagen, voy a poner de este lado que va a salir no me voy a bajar porque aquí bueno, de pronto no me ven, pero bueno. Entonces les decía que si tomo la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo puede ser completamente normal. Si el paciente está agudamente enfermo, pues ¿en qué puedo pensar? Que todavía no hay cambios de nada, sea una meningitis por virus, por bacterias es menos probable, pero puede ser por virus, a pensar en el virus herpes, citomegalovirus, o en el mismo VIH. Si el paciente viene con una cronicidad, porque a veces el paciente lo que les dice es que tienen cefalea o alteraciones cognitivas que ya viene de mucho tiempo, ¿cierto? Y ese es un marcador también, el tiempo que tiene la cefalea, para nosotros pensar en diferentes posibilidades etiológicas. Si el líquido cefalorraquídeo les muestra a ustedes que tiene pleocitosis con predominio de polimorfonucleares, con una disminución de la glucosa, pues eso es muy fácil, ya todos nos han enseñado que eso es una meningitis bacteriana, ¿cierto? Si por el contrario la pleocitosis está a expensa de linfocitos, pero con una glucosa normal, nosotros nos orientamos más a que sea algo viral. El herpes es un virus bastante agresivo en los pacientes VIH o no VIH, pero la mortalidad es altísima, entonces tengamos en cuenta que estos pacientes tienen, si encontramos estos cambios a nivel del líquido cefalorraquídeo, puede ser un virus herpes, y la mortalidad es muy alta si nosotros hacemos un tratamiento tardío. Si la pleocitosis es expensa de linfocitos, igualmente ya con una glucosa disminuida, ¿en qué podemos pensar? Si además eso tiene más tiempo de evolución, que tenga más cronicidad, en una tuberculosis meningia o incluso en una criptococosis. La criptococosis es algo también extremadamente agresivo, los pacientes se nos mueren por no iniciarles tratamiento adecuado. Recordemos que el tratamiento hoy por hoy bajo las últimas guías es bajo anfotericina, ojalá anfotericina liposomal o nanoliposomal, y flucitocina, ojalá. Muy bien. Entonces, les recuerdo los hallazgos simplemente: toxoplasmosis, edema,
con realce en anillo, una imagen de masa con realce en anillo, y la localización principalmente es en el área de los ganglios basales. La meningitis por criptococo puede que no se vea nada en las lesiones, pero ustedes van a ver cambios de hipertensión endocraneana, pueden ver atrofia, pueden ver edema generalizado, pueden ver hidrocefalia, o si realmente está muy avanzado se pueden ver los criptococomas, que también se ven a nivel de ganglios basales. La tuberculosis igualmente, si puede haber tuberculomas, también es en área de la base, por eso la resonancia nuclear magnética es mucho más sensible que el TAC para evaluar tuberculosis principalmente, y lo que vamos a ver en esos cambios son realces meningios. Muy bien, ya hablamos de la leucoencefalopatía y también del linfoma primario. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los del criterio de hospitalización? Yo les diría que si ustedes están ante un paciente con este tipo de sintomatologías, si tienen dudas, no esperen, no den al paciente, no saquen el paciente de taquito para no atenderlo y que lo atiendan mejor en el programa o el infectólogo, ¿no? Entonces mándenlo a hospitalizar. Nosotros hacemos todos los estudios porque realmente esto, vuelvo y digo, es lo que marca realmente la parte de la mortalidad en los pacientes. Muy bien, también pueden tener, ya pasando a otro ámbito, síntomas digestivos. Los principales, ustedes saben, síntomas cardinales son la diarrea, hasta un 90% de los pacientes la pueden tener. Disfagia u odinofagia, eso puede llevar a alteraciones en la deglución o alteraciones en intolerancia a los alimentos, y eso puede llevarlos a pérdida de peso, dolores abdominales por muchísimas causas, o síndromes hepatobiliares que generalmente pueden ser relacionados a hepatitis virales. Muy bien. Dentro de los síntomas, les había dicho que la diarrea es uno de los síntomas cardinales. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en esa diarrea? Si eso es agudo, si eso es crónico, si está relacionado o no a dolor abdominal con la diarrea, porque eso me va indicando a mí, junto con las características de la diarrea, si eso es de intestino delgado, si eso es de intestino grueso, si eso es algo más viral o si eso es algo más bacteriano. Y pensar en probables agentes infecciosos si el paciente, dependiendo de su estatus inmunológico, si está muy comprometido en infecciones como Salmonella, Campylobacter, Clostridium, Cryptosporidium, que ustedes saben muy bien que eso se da en unos CD4 bastante disminuidos. Igualmente, la diarrea se puede dar por procesos neoplásicos. La misma infiltración del sarcoma de Kaposi, cuando tiene un compromiso cutáneo, puede producir diarreas. El tratamiento antirretroviral también es otra de las causas, y ahora veremos como efectos secundarios, principalmente los inhibidores de las proteasas, y también valorar cuadros infecciosos a nivel localizado. Las proctitis en personas HSH son principalmente las que pueden tener infecciones de este tipo, como las que ven, y eso producir cuadros de diarrea también. Entonces, siguiendo con nuestro enfoque, lo mismo que acabamos de decir, siempre recordar hacerle una radiografía abdominal, tomar hemocultivos, es muy importante. La salmonelosis también puede producir fiebre tifoidea en esos pacientes, es más elevado el riesgo, y pues eso lo vamos a determinar con hemocultivos. Si decidimos darle tratamiento, que a veces el tratamiento de elección es la ciprofloxacina, entonces, y si el paciente no nos mejora, o si por el contrario empeora o hay cuadros de rectorragia, pues ir a la colonoscopia. Entonces, la odinofagia y la disfagia es otro de los síntomas que a veces el paciente por el cual consulta mucho. La principal razón son las cándidas, ya sea a nivel bucal o a nivel esofágico, y eso produce alteraciones, dolor o dificultad para tragar. Sin embargo, si el paciente está asociado a lesiones ulcerativas, recordar, si el paciente tiene dificultad para tragar, pensar más en citomegalovirus. Si el paciente tiene dolor para tragar, pensar más en herpes, cuando tengo las ulceraciones. ¿Listo? La endoscopia es vital de elección para toma de muestras y evaluar hasta dónde está comprometido todo el sistema digestivo. Entonces aquí ustedes pueden ver algunas lesiones, imágenes de lesiones. Esta es la candidiasis de mucosa oral a nivel de lengua. A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo para diferenciar si eso realmente es hongo? A veces me dice el estudiante, el residente, es que eso es un hongo, y vamos a ver, y no, eso no es un hongo, a veces es simplemente la lengua saburral que tienen. Entonces, simplemente con un bajalengüas ustedes hacen el barrido de la lesión y la cándida sale muy fácil, se barre muy fácil, y ustedes van a ver que todo queda eritematoso. Eso es, digamos, una forma fácil de diferenciar si eso es o no es relacionado a candidiasis. Y si esto no sale y si no queda ese halo, eso es otra cosa.
no simplemente puede ser una lengua saborral. Aquí está la candidiasis esofágica, ustedes la pueden ver. Esto es una leucoplaquia oral pilosa, esta es otra que parece que fuera una candidiasis, si ustedes se dan cuenta es una lengua como geográfica, esto son hipertrofia de las papilas y también es un indicativo de iniciar tratamiento de inmediato. La gingivitis, cualquier enfermedad periodontal, aquí ustedes ven las úlceras orales, como se pueden dar cuenta, recuerden lo que les dije, si duele o no duele. Y esta lesión que es muy característica, esta que es una lesión violácea aplanada, y que eso la vemos muy frecuentemente en los pacientes con sarcoma de Kaposi, que es una diseminación de la parte cutánea hacia la parte mucosa. El dolor abdominal, como habíamos hablado, pensar en diferentes causas. El paciente con VIH tiene mayor riesgo de tener, recuerden, tuberculosis intestinal, y la tuberculosis intestinal es una de las principales causas de perforación intestinal. Igualmente, ya lo hemos hablado, la salmonelosis es otra de las que les puede producir perforación intestinal en el paciente que tuvo diarrea 3-4 semanas antes y luego empieza con dolor y encuentran una lesión, un abdomen agudo en donde van a encontrar una lesión, una ruptura de la víscera, pensar también en salmonelosis. ¿Listo? Las pancreatitis, ya sea por fármacos, sea por infecciones o sea por cálculos también, tratamiento es dirigido a lo que vayamos encontrando. Muy bien. Los criterios de hospitalización, exactamente lo mismo que les dije en las diapositivas pasadas. Si tengo claro mi enfoque, si sé que ese paciente cursa con algo grave, hospitalícelo. Si no lo tengo claro, también hospitalícelo, ¿cierto? Muy bien, las complicaciones oftalmológicas son una de las más frecuentes en la época pre-HART o pretratamiento, cuando apenas o cuando se estaba en los primeros inicios de la terapia antirretroviral, hasta un 80% de pacientes tenían lesiones a nivel de las oftálmicas. Y la principal causa era el citomegalovirus. Siempre recordar que el citomegalovirus está relacionado cuando los CD4 están muy bajos, menores de 50 células. Igualmente en esa época se veía mucha retinopatía por VIH, ahora como tenemos el tratamiento ya es poco lo que vemos. Sin embargo, recordar que se debe hacer un muy buen examen oftalmológico porque hay dos segmentos, hay dos cámaras, la anterior y la posterior oftalmológica, y eso lo valora es alguien que realmente sepa del cuento, ¿cierto? Como un oftalmólogo, evaluar si hay pérdida de la visión, si es monocular o si es biocular, para que nos evalúe si ese paciente tiene lesiones hemorrágicas, necrosis, edema, papilitis, que nos pueden indicar si eso es un citomegalovirus, es una sífilis, es una toxoplasmosis, ¿listo? Y pues porque deberíamos darle, si es un citomegalovirus también es bastante agresivo, la mortalidad es muy alta si nosotros no le damos un tratamiento adecuado, el cual ustedes saben que se realiza a base de ganciclovir. Muy bien, ya dejamos un poco la parte de las infecciones como tal, y sin embargo, los pacientes también nos consultan, les decía en un principio, por los efectos del medicamento. Entonces el paciente inicia muy juicioso con sus medicamentos y a veces le llegan a decir a uno a la consulta es que me puse peor, esos medicamentos me empeoraron, mejor no me los hubiera tomado. Por eso es importante explicarle a los pacientes lo que les puede pasar con los medicamentos. Los efectos secundarios pueden ir desde muy leves a moderados o muy severos. No en todos los pacientes se van a presentar los efectos secundarios, ¿cierto? Ustedes ven aquí en la diapositiva que dice que hasta un 36% lo pueden producir. Ahora, hay medicamentos que producen una cosa, otros producen otra cosa, algunos que casi no producen nada, pero entonces sea como sea, hay que explicarles y hay que darles como la posibilidad de que le puede pasar. Sin embargo, también es importante decirle a los pacientes que esos efectos secundarios son pasajeros, dependiendo de la severidad también. Puede que no le pase nada, pero en algún momento se le van a quitar. Ahora, si esos efectos secundarios no se le quitan, cambie el tratamiento porque definitivamente el paciente no les va a tolerar ese medicamento y es la falla primera para que el paciente no sea adherente al tratamiento. ¿Listo? ¿Qué puede afectar? Cualquier parte del cuerpo dependiendo del medicamento, como ya lo vamos a ver. Entonces, les decía que pueden haber efectos como reacciones de hipersensibilidad desde leves a moderadas a severas, como este paciente que tiene un síndrome de Steven-Johnson. Y los medicamentos que más producen, por ejemplo, este efecto adverso son los inhibidores de la transcriptasa reversa. Aquí están los nucleótidos y los no nucleótidos, el abacabil y la nevirapina. Hepatotoxicidad, principalmente pensar en nevirapina,
pancreatitis, es didanosina y estabudina, que realmente ya eso no se usa, pero existen hoy por hoy otros medicamentos que los podemos utilizar, que también los pueden presentar, como el lopinavir y atazanavir. Acidosis láctica está muy relacionada a los inhibidores timidínicos, especialmente a la acidobudina, pero hoy en la mañana les decían, eso ya no está indicado en las guías, o sea, por favor no lo utilicemos. La nefrotoxicidad, muy relacionada al indinavir y al tenofovir. Sin embargo, aquí en este artículo del New England no nos habla también de que la nefrotoxicidad puede producir el atazanavir y algunos otros IPs. Muy bien, aquí los tenemos por grupos. Mire, estos son todos los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleótidos. La principal efecto de ellos, como dijimos, son las reacciones de hipersensibilidad, y hay algunos otros que producen también toxicidades a nivel medular. Los inhibidores no nucleótidos, específicamente Favirenz y nevirapina, existen algunos otros, pero esos son los que más producen efectos. El Favirenz, aunque puede producir reacción de hipersensibilidad, síndrome de Steven-Johnson junto con la nevirapina, también este medicamento es muy, digamos, a veces el paciente como que no le gusta mucho tomarlo por los efectos que produce a nivel psiquiátrico o psicológico, porque puede inducir depresiones, cuadros de psicosis, y sobre todo alteraciones en el sueño, ¿no? Pesadillas vividas. Eso es lo que más les molesta a los pacientes, no dejarlos dormir o que los mantiene dormidos. Y el mareo es otra de las sintomatologías que se puede presentar. Sin embargo, hoy por hoy lo seguimos utilizando porque igual no hay que negar que sigue siendo un medicamento bueno para el tratamiento. Los inhibidores de las proteasas, como todos estos que ven aquí, el principal efecto adverso de ellos es la diarrea. Entonces les decía ahora que hablábamos de diarrea como uno de los síntomas, pues no todos se lo achaquemos a los procesos infecciosos, preguntémosle. Por eso es importante que ustedes digamos que se familiaricen un poco con los medicamentos para preguntar al paciente qué está tomando y poder determinar si lo que está presentando es un efecto adverso del medicamento. Muy bien, dentro de las manifestaciones hematológicas tenemos la anemia o la pancitopenia en algunos medicamentos, específicamente en los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleótidos. El prototipo es la acidobudina, por eso le decimos que ya prácticamente no la deberíamos utilizar porque realmente es muy tóxico lo que se puede producir a largo plazo. La anemia es una de las principales. Sin embargo, la anemia en el paciente con VIH no se la vamos a achacar solo a la acidobudina, porque le preguntamos al paciente qué está tomando y resulta que está tomando es otra, entonces nos quedamos ahí como sin piso, ¿no es cierto? Entonces pensar que también la anemia es producida o es multifactorial, puede ser producida por el mismo VIH, la infiltración que produce el VIH a médula ósea, la infiltración que produce las infecciones oportunistas a la médula ósea. ¿Y cuáles infecciones oportunistas? Todas las que ustedes quieran, incluyendo también los procesos neoplásicos y mielodisplásicos, que también producen infiltración ósea, y eso va a generar no solamente anemia, sino también pancitopenia. El déficit de vitamina B12 es una de las cosas frecuentes también en los pacientes y que hay que tenerlas en cuenta, y tener en cuenta, valga la redundancia, que el tratamiento de esa anemia no es darle sulfato, no es darle, pues será un complemento, sino darle el tratamiento antirretroviral, que es lo más importante. Muy bien, dentro de las manifestaciones cutáneas, aquí en la fotografía vemos un molusco contagioso severo. Esto es una lesión muy típica del sarcoma de Kaposi, que les decía que se puede dar también a nivel de las mucosas, como el que les mostré en la cavidad oral, y esta es una sarna noruega, que es la famosa escabiosis, pero elevada a la nepotencia, que se puede dar en los pacientes con VIH. Muy bien, y todo esto lo hacemos, digamos, como para que cambiemos la mentalidad un poco, de que cuando el paciente nos llegue, digamos, porque eso era lo que a veces nos decían, estos pacientes, como es VIH, le ponemos aquí el rotulito, no puede entrar a una unidad de cuidado intensivo porque pues se va a morir. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar, la mentalidad que tenemos que cambiar. Estos pacientes, y yo, una de las cosas que les digo cuando damos este tipo de charlas es que para mí el VIH, la enfermedad de VIH es una de las enfermedades más agradecidas, porque a veces el paciente llega muy mal, llega en camilla, llega intubado, llega inconsciente, y lo sacamos caminando, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta de que el paciente es muy rescatable, pero también depende del tiempo, del momento que nosotros hagamos la acción que debemos hacer.
Y antes, miren, en los años 90, según los estudios, la supervivencia de un paciente que se enfermaba y llegaba a unidad de cuidado intensivo era solo del 10%. Hoy por hoy es ya casi el 80%, y eso lo podemos ver en este estudio, como ustedes lo ven. Les decía que la principal causa de mortalidad era la parte respiratoria, y ustedes pueden ver que a medida que va pasando el tiempo la mortalidad ha disminuido, y así es en casi todas las infecciones oportunistas. Muy bien, y por último, no podía dejar de hablar del famoso SIRI, síndrome de reconstitución inmunológica, ¿cierto? Porque esta es otra de las cosas por las cuales los pacientes les pueden consultar o nos pueden consultar. Y a veces podemos pensar en muchas otras cosas y no nos ubicamos realmente en lo que es. ¿Por qué se da el síndrome de reconstitución inmunológica? Ustedes lo saben que cuando iniciamos el tratamiento antirretroviral, la idea del tratamiento antirretroviral es inhibir la replicación. Los tratamientos antirretrovirales son inhibidores de la transcriptasa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de las proteasas. Lo que tratamos es de hacer bloquear por todas partes la replicación del virus. Entonces, al disminuir la replicación del virus, la carga viral, que está muy alta, se va al suelo. Y los CD4, pues ya pueden empezar, o sea, que todos los días estamos regenerando CD4, pues ellos ya pueden empezar a funcionar porque ya no tiene quien los infecte y quien los mate, por decirlo así. Entonces los CD4 empiezan a subir y la carga viral disminuye drásticamente. Entonces se produce como una hecatombe en el organismo, y esta hecatombe es secundaria a que el cuerpo ya tiene cómo defenderse. Antes no tenía linfocitos CD4 para defenderse, entonces no pasaba nada, pero como ya al darle la terapia tiene cómo defenderse, ahora se dice, venga, peleemos. Y esa pelea es lo que produce una reacción inflamatoria tan grande, que es lo que lleva a los pacientes a deteriorarse en un principio cuando inician el tratamiento, y eso es una de las cosas que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, el efecto que hace un síndrome de reconstitución inmunológica es que desenmascara una infección que el paciente no la tenía, o sí mejor dicho, sí la tenía, pero no la había manifestado, y lo que hace es sacarla a relucir. Eso se llama un SIRI desenmascarado. Y el otro SIRI, que es el paradójico. ¿El paradójico qué es? Empezó tratamiento para la infección, por ejemplo, una tuberculosis, un Mycobacterium, un citomegalovirus, y al iniciar el tratamiento y luego darle la terapia antirretroviral, se exacerba y empeora la enfermedad por la cual lo estamos tratando. Y una de las cosas que he visto en algunas instituciones, en algunas clínicas, es que lo primero que hacen, como tienen en la mente que el SIRI es producido por el inicio de la terapia antirretroviral, se la quitan, y eso es lo que menos debemos hacer. La terapia antirretroviral debe de continuar. Si ya la iniciaron, debe de continuar. Lo que tenemos que hacer es manejar la parte del SIRI. ¿Listo? Muy bien, y esta es mi última diapositiva. Me gusta mostrarla porque, como para que nos familiaricemos, teniendo en cuenta que el nivel de inmunidad, dependiendo del nivel de CD4 que el paciente tenga, cuando el paciente nos consulte, pues tenemos que pensar en las diferentes infecciones oportunistas que puede tener. Y a medida que esto vaya disminuyendo en cantidad de CD4, nos van presentando más infecciones oportunistas, y que obviamente van a ser muchísimo más graves. Entonces, ojalá creemos conciencia de esto, los pacientes, las personas que no manejan el VIH, pero que están interesadas en esto. Es un tema que hay unos pacientes que les van a consultar día a día. Tengamos en cuenta eso y no tengamos miedo. No tengamos miedo, porque el paciente hay muchas cosas que hacerle y de verdad que el paciente los va a agradecer. Entonces, para tener en cuenta, el médico y el equipo de salud que atiende pacientes seropositivos o en salas de urgencias deben conocer muy bien las patologías de mayor riesgo. Además, tener una actitud investigativa con el paciente con el fin de realizar un manejo integral que disminuya la morbilidad y la mortalidad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Ponerle cuidado al paciente y tener sobre todo tiempo con el paciente. Lo importante es no querer hacer las cosas en el paciente a la carrera, porque ahí vamos a equivocarnos. ¿Listo? Termino con esta frase, con todo lo que les he dicho, y recuerden que cuanto más grande es el caos, más cerca es la solución. Les agradezco su atención y también quiero... No puedo dejar pasar el momento para agradecer a todo el equipo de TodoMed. Faltan muchos, obviamente no me alcanzaba en la diapositiva y me disculpan los que no aparecieron, pero agradecerle a todo el equipo porque tratamos de trabajar todos
mancomunadamente para lograr el objetivo, que es tener una mejor atención en los pacientes y que no seamos una IPS más. ¿Listo? Muchas gracias.